Hemos iniciado una serie. Esta es la tercera conferencia de la serie titulada El tiempo del fin. Ya hubo 2 conferencias que compartí en la iglesia de Toluca. Esta es la tercera conferencia, para que puedas tú comenzar a entender claramente en los tiempos en que vivimos, y más que nada es una ayuda teológica, escatológica, principalmente a todos los estudiantes serios, dedicados, perseverantes en la palabra de Dios. El libro de Daniel termina en el capítulo 12, y en el capítulo 12 rápidamente voy a hacer un resumen. Comienza diciendo el primer versículo, que es la clave: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. El capítulo 12, Daniel, después de compartir visiones en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11 y culminando con el capítulo 12, él ha hablado durante todo el libro del tiempo final. Todas las profecías del libro de Daniel están apuntando hacia los últimos 7 años del final de las profecías de Israel, no de la iglesia. Porque hay un tiempo final para la iglesia y hay un tiempo final para Israel. Entonces, cuando la Biblia habla del último tiempo, los tiempos finales, los postreros días, tenemos que diferenciar y entender dentro del contexto a qué se está refiriendo el Espíritu Santo. Si es a los tiempos finales de la iglesia o es a los tiempos finales de Israel. Muy bien. El tiempo final para nosotros, la iglesia, termina con el arrebatamiento. En cuanto millones de personas desaparezcamos del mundo, en ese momento la iglesia desapareció y nos vamos al cielo. Mientras tanto pasan 7 años aquí en la tierra, que se llama la 70 semana de Daniel, o los últimos 7 años que Dios le dio a través del ángel a Daniel en el capítulo 9 del libro de Daniel. Entonces nosotros estamos en el cielo, donde Dios nos va a preparar y Dios va a condicionarnos y Dios va a poder seleccionarnos mientras estamos en el cielo y en la tierra pasan los 7 años de la tribulación. ¿Quiénes de nosotros vamos a gobernar en el milenio? Entonces va a ser una prueba tremenda allá arriba. Dice 2 Corintios 5 el apóstol Pablo que vamos a ser responsables de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Desde luego desde el momento de la conversión, porque todo lo que tú hayas hecho antes de ser convertido, traficante de drogas, prostituta, transgénero, borracho, parrandero, jugador, abortaste 10 veces, no importa lo que hayas hecho antes de convertirte, estás sepultado en el océano. Ya no hay nada del pasado que Dios tenga contra ti ni contra mí. Es desde el momento de nuestra conversión que comienza a contar nuestras obras, las que hayan sido motivadas por el amor a la iglesia de Jesucristo, por el amor a la verdad, por el amor a la predicación de la palabra. Entonces es importante, porque cuando dice en Daniel 12, en aquel tiempo, esta palabra tiempo es Enrique, T de tío, H, apúntalo ahí en tu Biblia. Por eso siempre les digo, dichosos los que traen su Biblia, o si no, apúntalo ahí en tu mano, no sé, un pedazo de papel, pero por favor ya tómale amor a la palabra. Esta palabra es una de las palabras que se usa para el tiempo, que se traduce en el griego kairos,
O sea, es el sinónimo en el griego de kairos. ¿Cuál es el tiempo kairos? El tiempo específico. Lo explico. Hay dos tiempos en la Biblia de Dios. El tiempo cronos, cronológico, de enero, febrero, marzo, abril, mayo. Agarras tu calendario 2024, voy a hacer mi agenda cronológicamente, voy a decir qué hago en mayo, qué hago en junio, etcétera, etcétera. Ese es el tiempo cronos. Pero el día de tu cumpleaños es un día especial de todo el año, ¿correcto? Ese día es kairos. El Día de las Madres es un día especial para ellas, aunque todos los días deben ser Día de las Madres, es el tiempo kairos. En Navidad el 24 es un tiempo especial donde aprovechamos para ganar almas y para hablar de Cristo y darnos regalos. Es un tiempo kairos. Entonces el tiempo kairos es un momento específico escogido por Dios. Cuando Cristo nació, Gálatas capítulo 4, en la consumación de los tiempos, Dios levanta a una mujer, María, para que nazca su hijo. Cristo nace en el tiempo kairos, en un momento especial de la historia. Entonces, cuando dice Miguel, en aquel tiempo, Miguel está relacionando del versículo 40 del capítulo anterior de Daniel al versículo 45, donde Daniel 11, 40 al 45 se está hablando de las últimas guerras del anticristo. Y el anticristo entra a la guerra cuando los primeros 3 años de la tribulación no va a haber guerra. Va a ser un tiempo supuestamente de paz, va a firmar un tratado, les va a permitir a los judíos reconstruir el templo, pero exactamente cuando el anticristo entre al templo judío, al lugar santísimo, y ponga en el lugar santísimo para los judíos la abominación desoladora que Daniel menciona, que significa una imagen de él. No sé si va a ser de inteligencia artificial, o va a ser un robot, o va a ser algo que pueda manifestar y claramente que parezca que tiene vida, pero cuando él ponga esa imagen, desde ese momento comienza la persecución más cruel, más sanguinaria de toda la historia contra los judíos y contra el pueblo cristiano que en aquel tiempo se haya convertido durante la tribulación. Entonces, cuando dice Miguel, en aquel tiempo, está hablando exactamente de los últimos 3 años y medio de la tribulación. ¿Me van siguiendo? Muy bien. Ahora veamos algo importante antes de pasar a corroborar esto, que esta frase que se usa en el libro de Daniel, se usan 2 frases, por favor apúntenlas, estudiantes de escatología que les interesan las profecías bíblicas. Hay 2 frases en todo el tiempo de Daniel que se tradujeron el tiempo del fin o los postreros días. La primera es Ketz, con Q de queso, U, E de Enrique, T de tío, S de Samuel. Ketz, así como suena. Y después, E de Enrique, T de tío, Et, que fue traducido el tiempo, Kairos, o el tiempo del fin. O sea, un tiempo específico. Y la otra frase es Acharit Yom, tal como suena. Acharit con CH. Yom es con Y, que se traduce días muchas veces. Esto se tradujo como los postreros días. Muy bien. Vayamos rápidamente al libro de Deuteronomio, capítulo 4, y veamos en el versículo 30 que ya se había profetizado que Israel iba a atravesar en el futuro un tiempo de tribulación, o que se conoce también en Jeremías 30 como tiempo de angustia para Jacob. Dice Deuteronomio 4, versículo 30, cuando estuvieres en angustia, les dice Moisés, le está hablando al pueblo de Israel, y te alcanzaren todas estas cosas, observen, si en los Acharit Yom, si en los postreros días,
O sea, si en el tiempo del fin para Israel, ¿cuándo es? En la gran tribulación. ¿Cuándo es los postreros días para Israel? En los 7 años de las finales de la tribulación, donde nosotros no vamos a estar. Si en ese tiempo de angustia, en los postreros días, te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Aquí hay una promesa para Israel, que hay muchos judíos durante los últimos días del mundo, de la gran tribulación, donde la iglesia ya no va a estar, y va a haber un avivamiento tremendo, y van a morir como mártires, de acuerdo a Apocalipsis 7, vio Juan a todos los mártires de la tribulación. Dios le dice a los judíos que todos los que se conviertan en la tribulación van a formar parte del reino milenial. Entonces no todos los judíos se van a salvar, como tampoco no todos los gentiles se van a salvar, solamente aquellos que hayan puesto su confianza en Jesucristo. Veamos esto en Isaías capítulo 26, que es otro pasaje que nos habla claramente acerca de esta promesa de Dios. Isaías 26, versículo 20 y 21. Anda, está hablándole a Israel. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Qué indignación está mencionando aquí Dios? Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Escúchenlo, directores de las Naciones Unidas. Escúchenlo todos los políticos y todos los que en este tiempo ya están tomando partido, América o Chivas. Tú no te puedes poner la camiseta a la mitad, América y abajo Chivas. ¿Sabes una cosa? Tú tienes que decidir a qué equipo te colocas, o a qué equipo vas a seguir, o a qué amo vas a seguir. Y este es el tiempo impresionante que una película como esta del El Sonido de la Libertad haya causado tal conmoción en el mundo, que todos comienzan a preguntarse, las televisoras cristianas, todos los de la derecha, ¿verdad? Todos los que estamos del lado de la familia, de la ética, de la moral, de los mandamientos de Dios, de que estamos en contra de todo lo que no es más que dos géneros, y los que están en contra, y se están levantando compañías, te repito, como Disney, compañías de coches, compañías televisoras, de radio, partidos políticos. No pasen esa película, inmediatamente se colocan, ya se pusieron la camiseta. Estamos a favor de la pedofilia. Increíble. Jesús dijo: he venido a traer espada. Y nunca como ahora la humanidad está siendo dividida, donde ya nosotros claramente estamos viendo quién es quién por la forma que apoya a ciertas tendencias en el mundo actualmente. Y eso es lo que va a determinar tu futuro eterno. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete mientras que pasa la indignación, porque Dios va a castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, más de 15 millones, 20 millones de abortos. ¿Escuchaste? Más de 15, 20 millones de abortos. Se legalizó el aborto en 1973 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Es impresionante que haya habido más muertos que en una guerra mundial de niños. Y sigue siendo el objeto de Satanás ahora, echar a perder a una criatura, traumar a una criatura, violar a un niño de 8, 5, 6 años de edad, como en la película, eran niños menores de 8 años.
Y los venden como si fueran prostitutas, como si fueran mercado, como si fuera a 5 el kilo de aguayón. Impresionante. Y ves cómo los llevan, los guardan y cómo los convencen y se los arrebatan en los mercados y los están en la frontera, se los llevan y nadie vuelve a preguntar por ellos y están en el mercado del tráfico de niños humanos, vendiéndolos a pedófilos, a psicópatas, sociópatas, que van a tener su castigo en el infierno algún día, porque tienen que pagar por eso algún día. Esas personas ya no son humanos. Escucha esto, ya no son animales. Aquí estamos el humano, aquí está el animal. Nunca un animal viola a un bebé. Un perro nacido, un león a un leoncito, jamás. Estas personas han descendido un nivel más bajo que los animales. Ya no son animales, son monstruos. Es la palabra y el término que los puede definir, monstruos. Porque se han deshumanizado completamente. Veamos ahora estos términos en el libro de Daniel, capítulo 2. Vamos a comenzar el capítulo 2 de una forma rápida, para que veamos que todos estos términos, Ketz, Et, Acharit, Yom, se usan en el libro de Daniel siempre apuntando hacia el futuro. Dice Daniel 2, versículo 28. Aquí está Daniel hablándole al rey Nabucodonosor. Y le dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en Acharit Yom, en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Aquí Daniel le interpreta al Nabucodonosor y le dice, ese sueño que viste, una estatua, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las piernas de hierro y los pies de la estatua, mezclados con barro y con hierro, representan a los 4 imperios nada más. Desde hace 2600 años que se escribió Daniel hasta la segunda venida de Cristo, solamente bíblicamente habrá 4 imperios que van a gobernar el mundo. Y desde ese entonces fue Babilonia, que es la cabeza de oro, los medos y los persas, que es lo que representa el metal que sigue, y después el bronce, el imperio griego, que derrotó a los persas Alejandro el Magno, y de acuerdo a la historia, el cuarto fue Roma. Y Roma se representa con las 2 piernas porque Roma se divide. En el año más o menos 475, Roma se divide en el occidente y en el oriente. Se queda en el occidente Roma como capital y en el oriente se queda Constantinopla, que es Estambul o Turquía moderna. Y durante más o menos 1500 años, este imperio romano de alguna forma prevaleció en el oriente. Y vinieron los otomanos turcos, que durante casi 500 años gobernaron el mundo, ¿verdad? Bueno, no el mundo porque no controlaron todo el mundo, pero vencieron a Roma oriental y hasta 1923, después de la Primera Guerra Mundial, vinieron los ingleses, vencieron a los otomanos turcos y entonces los ingleses se apoderaron del Medio Oriente. De 1923 a 1945, que los judíos regresaron más o menos a su tierra en el 48, del 23 al 45, el Medio Oriente no era geográficamente como tú lo ves actualmente en un mapa, sino que llegaron los ingleses con algunos de Francia y dijeron, Jordania va a estar aquí, a Israel le vamos a tocar esta parcela, a Siria esta, a Egipto esto, el Medio Oriente lo arreglaron geográficamente los ingleses. Y todo fue preparado para que en el 48, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, regresara Israel como una nación independiente, soberana ante el mundo entero. Entonces Daniel le está interpretando esto, no me quiero profundizar,
porque ya es otro tema, pero veamos ahora enseguida el versículo 45 del mismo capítulo 2 de Daniel. Y ya al final de esta explicación, Daniel le explica y le dice al rey Nabucodonosor, Daniel 2:45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata, que son los metales que formaban la estatua, y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer a Charit Yom en lo porvenir. En otras palabras, cuando esta visión de la estatua la vio Daniel, de repente una piedra golpeó contra los dedos de la estatua en los pies. Y estos 10 dedos de la estatua que descienden de Roma, ¿quiénes son las dos piernas? El Imperio Romano. Pero el Imperio Romano tuvo el territorio de Europa, norte de África y el Medio Oriente, recuerdan. El Imperio Romano tuvo Europa, no solamente Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces, si se dividió entre el occidente y el oriente, y hay 5 dedos acá y 5 dedos allá, el último gobierno mundial, escuchen esto con mucha atención, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, se formará un G10. Cuando oigan o oigamos que se reúnen 5 naciones del Medio Oriente y 5 naciones de Europa para formar una confederación política de 10 naciones, no es hasta que esta confederación se forme que de una de ellas saldrá el cuerno pequeño, que en Daniel 7 se le llama el anticristo. Así que es inútil especular que el anticristo es fulano de tal, que es el papa, que es el príncipe de España, que es por acá, que es el rey de Inglaterra. Es inútil estar con estas hipótesis y especulaciones que no tienen ningún sentido. El mundo no va a conocer ni va a saber tampoco quién es el anticristo, y gracias a Dios, porque yo no lo estoy esperando a él, estoy esperando al Mesías. Y nadie aplaude. Estamos esperando a Jesucristo, gloria a Dios. Ven Jesús. Así termina Apocalipsis 22. Ven Jesús. Y los que tienen sed vengan y beban del agua de la vida gratuitamente. Ven Jesús, es el anhelo diario. Señor Jesús, yo anoche le decía a las 3, 4 de la mañana, Señor Jesús, te estamos esperando. Pero mientras vienes, úsanos para seguir ganando las almas. Tenemos que tener pasión por las almas perdidas, pasión por la verdad, porque esta es la hora de los valientes, esta es la hora de los Davides, esta es la hora de los guerreros y de las guerreras de Dios. Para esta hora naciste, quiero que sepas, porque es el tiempo más precioso de toda la historia cristiana, porque somos la última generación en ver las profecías bíblicas y esperando a Jesús en el aire. Veamos otro. Daniel 8, versículo 17. Estamos viendo todos los versículos donde se encuentran esta terminología: el tiempo, el fin, los postreros días, corroborando que todos apuntan hacia el futuro. Daniel 8, versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré. Aquí está Daniel relatando a Gabriel que se le aparece y baja del cielo para estar con él. Y me postré sobre mi rostro, dice Daniel, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y aquí se usa et kairos o et ketz, que es el tiempo, kairos en el griego, o sea, para el tiempo especial. Y ya sabemos cuál es, el de los últimos 3 años y medio de la tribulación. Así que toda esta visión que le da en el capítulo 8, que no nos da tiempo de recorrerla, yo lo hemos predicado en otras veces, es para el tiempo final.
Veamos ahora el versículo 19 del capítulo 8 y le vuelve a decir, y dijo, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Otra vez, toda la visión del capítulo 8 es para ¿cuándo? Para el tiempo del fin. Vayamos al capítulo 10. Ya casi terminamos con estos términos. Versículo 14. Daniel 10, 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en Acharit Yom, en los postreros días, porque la visión es para esos días. Capítulo 11, versículo 36. El rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los cielos hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. ¿Cuál ira? La gran tribulación, porque lo determinado se cumplirá. Y terminamos con el capítulo 12, versículo 9, que es el tema principal de nuestras conferencias. Daniel 12, 9. Él respondió, otra vez el ángel Gabriel le dice a Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vean esto. Todas estas visiones de Daniel no se podían comprender ni se podían entender porque estaban cerradas. Daniel, desde que te estoy dando estas profecías, van a pasar 2600 años. En ninguna época de la iglesia, ni de los padres, ni de la Reforma, ni del Renacimiento, ni de la época de las misiones 1800, 1900, nadie va a entender estas visiones, ni los imperios ni nada, hasta los que vivan la última generación. Entonces, pasan 600 años de que el ángel le dijo estas palabras, y Juan el apóstol es llamado por Dios cuando estaba en la isla de Patmos. Tenía como 90, 95, 96 años. Fue el último de los apóstoles que murió, Juan. Y tiene una visión, Juan, donde Cristo se aparece glorificado enfrente de él, con los ojos como, ¿verdad?, con una vista como de bronce bruñido, el pelo blanco como la lana, con un vestido largo como el lino fino, un cinto de oro, los pies como bronce bruñido, etcétera, etcétera. Y entonces Cristo le revela a Juan el Apocalipsis, y aquí pasa algo muy interesante. Escuchen esto. A Daniel se le ordena sellar las palabras hasta el tiempo del fin, pero Dios le dice a Juan, esto que te voy a decir, no lo selles. Y por eso el libro del Apocalipsis, ¿cómo comienza el Apocalipsis? ¿Cómo comienza diciendo el Espíritu Santo el Apocalipsis en el capítulo 1 y cómo escribe el apóstol Juan? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben, ya no está el tiempo del fin, ¿verdad?, que deben suceder, que eso pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque, ¿no oigo? El tiempo está cerca. Pregúntate ahorita, oiga, esto fue escrito hace 2000 años. Ya han pasado 2000 años. ¿A qué se refiere con que el tiempo está cerca? O sea, cuando le dijo el tiempo está cerca, ¿le estaba diciendo el año que entra? ¿O en 5 años? No, de ninguna manera. Ya estaba entendido por el libro de Daniel. Lo que Cristo le estaba diciendo a Juan al dejarnos el Apocalipsis, el tiempo siempre está cerca para todos los seres humanos, porque ¿a qué edad morimos? ¿80? ¿85 los más fuertes? Ruth Coffey, la misionera
que nos recogió a mi esposa y a mí, que está en Cuernavaca, cumplió 97 años la semana pasada. Una mujer de Dios, Ruth Coffey, la honramos y oramos siempre por ella. Pero nadie llega ya a los 85, 90, y el momento de tu muerte, el tiempo llegó para ti, para ti, para ti, para ti. Eso es lo que significa, el tiempo está cerca, porque el día de tu muerte entregas tus cuentas a Dios. La vida es bien corta, tenemos una sola vida, una sola, para vivirla. Escoge tú a quién quieres servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Escoge. Llegó el tiempo de la hora. Muy bien, ahora veamos, regresamos al libro de Daniel y veamos ahora todo lo relacionado con el tiempo de la gran tribulación, porque así termina el libro. En aquel tiempo está relacionándolo con los últimos 5 versículos del capítulo anterior. El ángel, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? ¿Cuál tiempo está hablando? Un tiempo específico, se levantará Miguel. Es interesante cuando acomodamos lo espiritual sobre lo espiritual, precepto sobre precepto, escritura sobre escritura, y no tomamos una escritura de por acá y otra de por allá, armamos una doctrina con una y armamos una doctrina con otra, sino que tenemos el contexto y vemos qué dice Deuteronomio, qué dice Juan, qué dice Zacarías, qué dice Malaquías, qué dice Sofonías, qué dice Joel, y unimos las piezas y tenemos un rompecabezas armado. Y así es como se traza la palabra de Dios. Requiere diligencia, perseverancia, entrega, dedicación, pero más que nada, disciplina. Veamos ahora claramente de qué forma la Biblia nos muestra que desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento ya se estaba describiendo o enseñando los postreros días que serían de angustia. Por ejemplo, el arcángel Miguel le dice, en aquel tiempo, o sea, el tiempo en que el anticristo, porque vean cómo termina Daniel 11, versículo 44 y 45. Vean cómo termina Daniel 11, 44 y 45, está hablando del anticristo. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿A qué tiempo se refiere aquí el Espíritu Santo del anticristo? Al final de la carrera del anticristo, a los últimos 3 años y medio que le quedan. Esto nos habla que el anticristo, después de firmar el tratado con los judíos, no va a vivir en Israel. Posiblemente se vaya a Irak o a la región de la antigua Mesopotamia, que significa entre 2 ríos, que era Irak y Siria, que es la zona geográfica en la que estaba dividida el Medio Oriente en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Entonces parece que el anticristo va a estar en Irak, porque en esa zona, Irak, Arabia Saudita, Kuwait, se va a levantar el centro comercial más grande del mundo en los próximos meses, en los próximos años, que termina en Apocalipsis 18, ¿se acuerdan ustedes? La ramera en el capítulo 17, el gran centro comercial en el capítulo 18 del Apocalipsis, donde todos los reyes de la tierra van a negociar y nadie ahí va a comprar sin estar marcado con el 666. Todos los que quieran comprar en el centro comercial, entonces el anticristo va a llegar el tiempo en que muda, dice aquí, y entonces plantará las tiendas de su palacio entre el monte glorioso que es Jerusalén. El anticristo muda sus cuarteles generales a la ciudad de Jerusalén, que es ya el final de su carrera. Como lo sabemos, porque estando él en Jerusalén, noticias del oriente lo atemorizarán, tal vez como dice Apocalipsis 16, del 12 en adelante, y vi a los reyes del oriente que venían a la guerra del Armagedón, mientras el anticristo está ahí en el valle del Megido. Todos los que fuimos a Jerusalén hace algunos días,
es impresionante el Valle del Meguido. Ahí Napoleón Bonaparte dijo: aquí será la tercera guerra mundial. Así lo expresó Napoleón Bonaparte antes de morir, cuando estaba en el Valle del Meguido en Israel. Entonces ahí va a ser la tercera guerra mundial, el Armagedón. Entonces la Biblia está hablando en aquel tiempo, es los tiempos finales del anticristo. ¿Se fijan cómo vamos hilando? Para ir determinando en qué tiempo está hablando la Biblia. Ahora vamos a corroborarlo con Apocalipsis 12, que esto ya confirma de una forma indubitable, inequívoca, que está hablando de los últimos años del anticristo y de la gran tribulación. Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, mas no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Por qué en Daniel 12 dice: y se levantó Miguel? Porque el arcángel Miguel está puesto como protector de la nación de Israel. Es el arcángel más grande de los ángeles de Dios, con el título y el rango más elevado, el que está encargado de proteger a Israel a través, desde que Abraham, Jacob, Isaac fundaron la nación. Y entonces vino Egipto primero, la primera opresión, después vino Asiria contra Israel, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y a través de todos estos imperios los judíos sobrevivieron. Desaparecieron todos los demás tribus que había, ¿verdad? Todos los que se levantaron a su alrededor, nadie sabe que están enterrados en las arenas del desierto. Son expulsados 2000 años los judíos, 70 años después de Cristo, por negar al Mesías, y son repartidos en todas las naciones. Y en 1948 es la primera civilización. Señores historiadores, señores sociólogos, señores geólogos, antropólogos que nos escuchan, nunca en la historia existe un pueblo que haya sobrevivido 2000 años y que hayan sido dispersados por todas las naciones y que lleguen a su nación y no se les haya olvidado su idioma, su cultura, sus tradiciones, ni su religión. Nosotros los mexicanos, nicaragüenses, guatemaltecos, pasamos al otro lado, y ¿cómo te llamas? Henry Ford. O sea, ya se nos olvida el español. O crecemos una cultura igual con los italianos, Yo me he encontrado cantidad, hay un señor Joe Paladino que lo conozco muy bien, que entrena a los motociclistas con motores Harley allá en Estados Unidos. Es un grande entrenador de motociclismo. Una vez le pregunté: ¿tú no hablas italiano? No hablo italiano. Y a todos que tengan así Capellini, Paladino, etcétera, etcétera, se les olvidó el italiano ya, se les olvidó el francés, pocos hablan alemán ya. La cultura siempre tiende a absorbernos. No pasó así con los judíos, pero no porque sean especiales ni más inteligentes, simplemente para demostrar que eran el pueblo que Dios había escogido y para que Israel sea la evidencia más grande que Dios existe. La nación de Israel es la evidencia más grande que Dios existe. Y no estoy diciendo Dios ama a los árabes igual que a los judíos. Dios ama a los palestinos igual que nosotros. Dios ama a los iraníes. Dios ama, porque no hay acepción de personas. Simplemente escoge un pueblo para que los ojos del mundo estén atentos a lo que está pasando y vean de qué manera nadie ha podido destruirlos. Llegan en el 48, al otro día los rodean y los quieren matar. Viene la guerra del 56, la guerra de 1967, junio, la guerra de los 6 días de 1967, donde 5 naciones árabes dirigidas por Nasser, el expresidente de Egipto, se reúnen para extirpar, aniquilar
destruir al pueblo judío y echarlo para siempre al mar Mediterráneo. En la ley de las probabilidades, ustedes que les gustan las matemáticas, en la ley de las probabilidades, era 12 a la 15ª potencia las probabilidades que tenían de salir vivos de la guerra de los 6 días. ¿Qué estoy diciendo para hacer una comparación? Ahorita somos aproximadamente como 2,000 personas aquí, que nos rodee un ejército de 50,000 soldados. Y aquí tenemos 50 rifles. No estamos rodeados 50,000 soldados, pues vamos a rendirnos. ¿Qué probabilidad tenemos de salir vivos? Ninguna. Ninguna. Eran las probabilidades que tenían los judíos de sobrevivir. ¿Qué pasó? Hay un Dios en los cielos que yo los he escogido para que el mundo sepan que yo enloquezco la sabiduría de los sabios. Y no es con ejército, ni con caballo, ni con fusil, es con mi espíritu, dice el Señor, para que la gloria sea a Él. ¿Se dan cuenta? El 2 de junio se levantan 7, 8 pilotos judíos, se suben a sus aviones y ellos, sabiendo que los árabes a las 6:30 o 7 desayunan, a las 5:30 o 6 de la mañana vuelan sobre Egipto y arrasan con toda la aviación de Egipto. Ni un solo avión dejaron. Se fueron sobre Siria, se fueron sobre Egipto. En 3 días, las 5 naciones árabes no tenían un solo avión. Qué grande es, Señor. Una vez que ellos dominaron el aire, era más fácil dominar la tierra. Bueno, a los 6 días nada más duró la tierra, estaban en la península del Sinaí, reconquistaron la ciudad de Jerusalén y tomaron las colinas del Golán y la franja de Gaza y el banco oriental que es Cisjordania, en menos de 6 días. Adivinen por qué terminó en 6 días. Porque el séptimo tenían que descansar. Parecía una ironía, ¿no? Bueno. Y porque el arcángel Miguel está de parte de ellos. Y va a llegar el final en la gran tribulación, donde después hubo una gran batalla en el cielo. Y está hablando del tiempo del arcángel Miguel de Daniel 12:1. Es la misma batalla. Se levantó el arcángel Miguel, el que está de parte de los hijos de Israel, y fue tiempo de angustia. Es el tiempo que estamos viendo en Apocalipsis 12. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. O sea, en la gran tribulación va a haber una batalla para decidir quién se viene a la tierra. Y entonces es derrotado Satanás y sus ángeles, y Satanás, Lucifer y sus ángeles y sus demonios en los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, de la gran tribulación, son arrojados a la tierra. Si ahorita hay maldad y Él está todavía por ahí reguileteando en el aire arriba de nosotros, imagínense cuando esté aquí ya abajo con sus ángeles caídos, que segurísimo van a tomar forma humana y van a creer que son extraterrestres. Tal vez me imagino que puede haber, porque ahorita está una obsesión con los ovnis, y no saben ni siquiera qué hay detrás del movimiento ovni, que son materializaciones de la energía satánica. Son ángeles preparando el camino para que cuando venga el anticristo con los milagros, van a creer que son extraterrestres, porque los milagros que van a hacer no los puede hacer ningún ser humano, pues se vienen sobre la tierra. Y lo explica aquí el versículo 12 de Apocalipsis, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Hasta la segunda parte de la tribulación será lanzado del cielo. Ya Satanás no tendrá acceso al cielo. Todavía tiene acceso al cielo. Por eso dice primera de Juan, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque el cielo es un tribunal. Aquí está Dios en su trono, aquí está el acusador como en un juicio, y aquí está el abogado defensor. El acusador es el diablo. La palabra
Diablo significa acusador. Satanás significa enemigo. Su nombre no es acusador ni enemigo, su nombre es Lucifer. Entonces tú pecas y viene Satanás acusándote. Ve a Paquito lo que hizo antier, y esto y el otro, y ya viste lo que hizo Carmelita, y ya viste que se fue con otra mujer, y ya viste que están fornicando y está viendo películas pornográficas. Y en ese momento Cristo, dice Hebreos, que vive para interceder por nosotros, no puede hacer nada. Y le abre la puerta de tu casa a los demonios, a tu vida, a tu mente, y comienzan a atormentarte y comienzan a provocar problemas en tu casa, con tus hijos, con tus nietos. Se te viene una bandada como no te imaginas, y Cristo está así cruzado. ¿Por qué? Porque dice, hasta que tú no digas, Padre, perdóname. En ese momento Cristo se pone en medio y dice, Satanás ya pidió perdón, no tienes nada contra él. Y cierras la puerta de tu casa, de tu mente y de tu corazón a los demonios. Hermanos, ¿han entendido ustedes la guerra espiritual ya? En la que estamos enfrascados. Ten cuidado cuando pecas. El que esconde sus pecados no prosperará. Si tú escondes lo que tú has hecho y no lo has confesado ni te has arrepentido, no puedes prosperar y Dios no puede meter las manos de lo que te pase. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Dice primera Samuel capítulo 5, a muchos hombres esconden sus pecados y a otros se les descubren después, porque no pueden quedar ocultas las malas obras ante aquel ante cuyos ojos estamos abiertos y desnudos delante del Padre. A Dios nadie se puede burlar de él. Y si los confiesas, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Por qué la corta vida? ¿Por qué, escúchame? ¿Por qué la corta vida que tenemos la vas a vivir miserable? Por estar escondiendo este pecado y creyendo que te va a ir mejor robando, defraudando, fornicando, viendo películas, etcétera, etcétera, engañando a tu prójimo. ¿Por qué crees que te va a ir bien? No te puede ir bien. Tus pecados te alcanzarán, dice el Señor, tarde o temprano cae el hacha del juicio sobre la raíz de los árboles. Juan el Bautista dijo, el hacha ya está puesta, todo árbol que no da fruto será cortado. Y si así tienes ya 3, 4, 6 meses, no es cierto que eres cristiano. No es cierto que eres cristiano. Te llamas, pero realmente en tu vida hay pecado no confesado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está operando la convicción que Él trae a una vida que realmente es honesta delante de Dios. Señor, la regué la leche anoche, le grité a mi esposa, ya forniqué con mi novio, ya Señor perdóname, desde mañana si cerca Pepito le voy a tumbar los dientes y me comienza a acariciar, voy a abandonar a la mujer que ando con ella en el adulterio, voy a rezar con mi esposa y con mis hijos. Tenemos la oportunidad mientras vivimos del perdón de la sangre de Cristo. ¿Por qué habríamos de escoger vivir como miserables cuando la vida ya nos da demasiados problemas para vivir? Y finalmente, dice Apocalipsis 12, que entonces fueron arrojados a la tierra. Y oí una gran voz en el cielo, versículo 10, que decía, ahora ha venido, ahora estamos en la gran tribulación, la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Cada cuando nos acusa Satanás, día y noche, dice primera de Pedro, el león como león rugiente, el diablo como león rugiente anda buscando, como un león desesperado por comida, está esperando una debilidad tuya, cualquier cosa que tú estés haciendo, pensando, para lanzarse y destrozar tus pensamientos, comenzarte a producir locura, que pierdas la brújula, ya no sabes qué es bueno, ya no sabes qué es malo, y puedes llegar a lo que dice Romanos 1, a tener una mente reprobada.
¿Qué significa una mente reprobada? Una mente que ya no discierne entre el bien y entre el mal. Y el mundo actualmente vive mentes reprobadas. Cuando comenzó el movimiento, tú no eres niño, eres niña, hay 3, 4, 5 géneros, inmediatamente discernimos los cristianos, todas esas personas ya tienen una mente reprobada, ya perdieron la brújula. Ya no saben qué es hombre, qué es mujer, ya no saben qué es bueno, qué es malo. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Y comienza como un tsunami el diablo a propagar estas filosofías y estas ideologías para que la demás gente lo acepte como normal. Y cuando ya el público lo acepta como normal es cuando dices, es una generación perversa y maligna. Para terminar, hace algunas semanas les conté, hace un tiempo, me mandaron un video como de 50 adultos completamente encuerados. Ya ni tanga traían, en bicicleta. Lo pueden, anda por ahí circulando. Desfilando en una calle de Estados Unidos y cantidad de gente con sus niños de 4 o 5 años de edad y pasaban en la bicicleta así encuerados, viejos raboverdes, monstruos, porque es lo que eran, y se bajaban y le agarraban al niño y le daban la mano y la mamá ¡ah! Y yo les compartí y les dije, todos esos en las bicicletas es una bola de psicópatas, pero ¿saben una cosa? Están peor el público. Yo le dije a mi esposa, ¿te imaginas a nuestra nietecita llevarla a un lugar así que vea hombres encuerados y mujeres encuerados? El trauma que les causan ya para que comiencen a acostumbrarse al sexo a los 3, 4 años de edad. ¿Qué les pasa a sus padres? ¿Cómo pueden ir a un desfile de los gays, del orgullo, con su familia? ¿Qué vas a ver? Por el amor de Dios, están peor que los mismos que desfilan haciendo eso. Increíble, pero cierto. Y todavía cuando llegues a aplaudirlos, es cuando dices, mentes perversas y malignas, reprobadas por Dios. Porque ese fue el camino que escogieron. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde. Gracias, Dios y Padre de Jesucristo, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días, y el cual está sentado a la diestra del Padre en las alturas, viviendo actualmente para interceder por nosotros, para defendernos de las acusaciones, para cuidarnos, protegernos con sus ángeles que día y noche acampan alrededor de los que le temen. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Gracias, Señor, por tan grande salvación. Es la hora de levantarnos, de despertar ante el mundo que nos rodea, que se está pudriendo a nuestro alrededor. Ya huele a basura donde quiera que volteamos. La humanidad como loca y millones de personas aprobando las cosas que son ya en contra de la misma lógica, en contra de la misma razón, en contra de la misma ciencia, en contra de la misma biología. El mundo enloquecido. Es un mundo desarticulado, es un mundo rebelde, por lo cual tú tienes que juzgarlo en los 7 años de la tribulación. En esta tarde Dios te da la oportunidad que vengas a la cruz. Ustedes que nos ven por la televisión, te da el Dios la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y que le digas estas palabras con todo tu corazón. Señor, perdona mi vida, perdona mis pecados.
Creo que en la cruz tu Hijo pagó por ellos con su sangre, que a los 3 días resucitó de los muertos, por lo cual te pido, porque creo que vives, Señor Jesús, que entres a mi vida en este instante como mi Señor y Salvador. Te recibo dándote gracias por tan grande salvación, porque cuando muera moriré en paz, sabiendo que he sido perdonado, no por nada que haya merecido, sino por lo que tú hiciste en esa cruz, en mi lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo extiende a usted la más cordial bienvenida a una entrega más de esta serie de programas especiales Preguntas al Aire, en donde el doctor Armando Alducin va a resolver algún cuestionamiento que le vamos a plantear el día de hoy. La pregunta del día de hoy, por demás interesante, es: ¿cuándo será el juicio de las trompetas? Esta es la pregunta que vamos a tratar de contestar en el libro del Apocalipsis, donde se nos narran o describen 21 juicios que van a caer sobre el mundo cuando desde luego la iglesia, todos nosotros los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, ya no vamos a estar aquí. Estos 21 juicios están divididos en 7 lugares, y estos 7 lugares aparentemente queremos tratar de colocarlos dentro de los 7 años de la tribulación, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Sin embargo, cuando tratamos de acomodarlos dentro de los 7 años de la tribulación, pues ha habido bastante confusión, porque muchos dicen, bueno, es que primero son los 7 sellos, después las 7 trompetas, después las 7 copas. Sin embargo, tenemos que recordar que en la Biblia no todas las cosas están descritas o nos han sido reveladas en orden cronológico, sino que a Dios le ha agradado muchas veces revolvernos las piezas del rompecabezas para que nosotros tengamos la responsabilidad de ponerlas en orden. Entonces, cuando oímos que los 7 sellos, como ya lo vimos anteriormente en otro estudio, cubren los 7 años de la tribulación, y lo podemos demostrar porque el 6º sello claramente nos habla de que vienen cosas catastróficas sobre el mundo, y donde la ira de Dios ya se descarga sobre el mundo, y la ira de Dios claramente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se encuentra en los últimos 3 años de la tribulación. Vuelvo a repetir, cuando oímos nosotros en el Antiguo Testamento el día de Jehová, la ira de Dios o el día del Señor, y en el Nuevo Testamento lo mismo, el día del Señor, como en Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, etcétera, etcétera, se refiere a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, estos 7 años de la tribulación están divididos, la primera parte en 3 años y medio, donde el sistema religioso que se atribuye a la gran ramera en Apocalipsis 17 va a tratar de colaborar con el anticristo, y hasta cierta manera se nos describe en el capítulo 17 de Apocalipsis que la ramera está arriba de la bestia, implicando que el sistema religioso al principio de los primeros 3 años de la tribulación va a ejercer poder sobre el poder político del anticristo. Y entonces en el capítulo 17 de Apocalipsis se nos describe que después el anticristo se deshace de la ramera, y la confederación de 10 naciones que van a formar el último gobierno sobre el cual el anticristo va a ser el líder, van a quemar la ciudad. Porque se nos describe en el último versículo del Apocalipsis 17 que la ramera es una gran ciudad. O sea, una ciudad que va a tener un control religioso sobre el mundo, o sobre la mayor parte del mundo. Y una vez que sea quemada esta ciudad, después de los primeros 3 años y medio, viene
el poder político del anticristo, donde él se erige como juez, donde él ya no acepta ninguna religión más que la que él va a imponer, y es lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que va a entrar al templo de Jerusalén violando el trato o el pacto que hizo con los judíos, y en ese momento él se erige como Dios. Y ahí viene completamente todo lo que son las trompetas que vamos a continuación a estudiar, porque las trompetas vamos a demostrar simplemente que van a suceder en los últimos 3 años y medio de la tribulación. Muy bien. En el capítulo 8 del libro del Apocalipsis encontramos el séptimo sello. Vimos ya claramente que el sexto sello describe el final de la tribulación, o sea, ya casi cuando la ira de Dios está por consumarse y donde van a ser destruidas todas las naciones, las islas van a desaparecer, va a haber terremotos tremendos como jamás el mundo había experimentado. Pero lo más interesante de esto es que el Espíritu Santo nos muestra en el capítulo 8 del Apocalipsis que antes, en el capítulo 7, 4 ángeles, que son los que a quienes se les van a entregar las 4 primeras trompetas del juicio, sale otro ángel del oriente que les dice a estos 4 ángeles, un ángel les dice, no hagan nada. Los detiene a estos 4 ángeles hasta que sean sellados. Los 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu, para que entonces después de que estén sellados, o sea, protegidos por Dios, los ángeles que van a tocar las trompetas en el capítulo 8 las puedan ejercer o puedan llevar a cabo su destrucción. Pero inmediatamente después de que son sellados los 144,000, abordamos el capítulo 8 del Apocalipsis e inmediatamente encontramos una revelación tremenda que nos muestra la influencia tan tremenda que tienen nuestras oraciones. Es impresionante cómo la Biblia describe la influencia, el poder tan grande que muchas veces como cristianos no hemos podido descubrir que tienen nuestras oraciones. Al grado que en el libro de Santiago, capítulo 4, dice la Biblia que recordemos que la oración del justo puede mucho. Y pues nosotros cuando oramos decimos, bueno, Dios está tan lejos y no se va a preocupar por mí, tal vez ni me haga caso, soy como una cucarachita, como una hormiguita, ¿quién se va a estar acordando de mis oraciones? Sin embargo, cuando realmente creemos y realmente absorbemos la palabra de Dios y comenzamos a demostrar a través de la práctica de la oración que Dios contesta la oración y que Dios hace milagros a través de nuestras oraciones, es cuando somos animados a poder orar. Por eso la Biblia dice en 1 Pedro 4:7, el fin de todas las cosas se acerca, velad y sean sobrios en oración. En Efesios 6, orando en todo tiempo, por todos los santos, y creo que este es uno de los tiempos más importantes, y no estoy exagerando, de los más importantes de todos los últimos 2000 aproximadamente años de la iglesia cristiana, donde estamos en una hora de la prueba, donde estamos en una época donde los dolores han comenzado, como los dolores de parto de una mujer, a ser cada vez más intensos. Y mientras más intensos se hagan estos dolores y mientras más la presión del mundo venga sobre nosotros los cristianos, más necesitamos fortalecer nuestra vida interior. Más necesitamos blindarnos con toda la armadura de Dios, con la espada del Espíritu, con el escudo de la fe, con el casco de la salvación, con los pies del Evangelio y orando en todo tiempo por todos los santos. Porque es a través de nuestra comunión, a través de la oración, donde nosotros hacemos contacto con la fuente de energía. Hacemos contacto, nos conectamos con Dios cuando nos ponemos de rodillas
o en la posición en la que tú puedas escoger orar. Eso no importa mucho. Lo importante es que no perdamos nuestro contacto con Dios. Y lo vamos a demostrar al final de la Biblia, en este capítulo 8 del Apocalipsis, que es la antesala de las trompetas que vamos a continuación a poder describir. Dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Aquí pues Juan ve que antes de que venga el juicio y antes de que se toquen las 7 trompetas, él ve a estos 7 ángeles parados ya dispuestos a tocar las trompetas. Sin embargo, observemos lo que sigue. Y entonces vino otro ángel, ya no de los 7 ángeles de las trompetas, sino otro ángel, y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Aquí nos damos cuenta que el incienso en el Antiguo Testamento, si bien recordamos, es un tipo, es un símbolo, es una representación de nuestras oraciones. Porque es algo, ¿verdad? Es más, todavía Dios les dio los ingredientes especiales con los que debería hacerse el incienso. Hasta eso Dios es meticuloso y detallista, porque ahí involucra también el detalle y lo profundo que involucra las oraciones de todos nosotros. Entonces el incienso en el Antiguo Testamento simboliza como algo que sube hasta el trono de Dios y que en el Nuevo Testamento son nuestras oraciones. Muy bien. Este ángel entonces recibe un incensario, y desde luego que ahí a continuación lo acabamos de leer, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro de Dios que estaba en el templo. O sea, el incensario en el capítulo 8 del Apocalipsis, que es la antesala de las trompetas, que recibe este ángel, no estaba lleno, sino que faltaban oraciones para añadirlo a ese incensario de parte nuestra. Y vemos a continuación lo que sigue. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos. O sea, recordemos que aquí el incensario no está lleno, está en el cielo, y las oraciones que están haciendo aquí abajo en la tierra los santos están subiendo para llenar el incensario. O sea, viene un tiempo cuando nuestras oraciones van a tener un final y cuando ya Dios no va a escuchar ninguna oración porque el tiempo del juicio vino. Entonces es maravilloso que nos demos cuenta que antes de los últimos años de la tribulación, Dios continúa teniendo misericordia y gracia, porque ya finalmente, ya al final no va a haber absolutamente nada. Vemos después de los 1000 años el juicio, el gran trono blanco, donde todos van a estar parados delante de Dios, y se acabó la gracia, se acabó la misericordia, se acabó el favor de Dios. Entonces, dice la Biblia, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incensario con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, observemos lo que pasa, y lo llenó de fuego del altar. O sea, el incensario lo mezcló con el fuego del altar. Esto significa, porque ya vimos, las oraciones son del incienso que están guardadas en un incensario simbólicamente en el cielo, y el fuego implica el juicio de Dios. Entonces se mezcla el fuego con las oraciones de los santos, y dice la Biblia, y lo arrojó a la tierra. O sea, en el momento que el fuego se une con las oraciones, dice la Biblia, el ángel agarró el incensario, todo esto es simbólico, y lo vertió para que cayera todas estas oraciones, o sea, simbólicamente, para que las oraciones de los santos fueran contestadas, mezcladas con el juicio de Dios. Y dice así, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Y una vez que el ángel
nos simboliza aquí con esta escena maravillosa que nuestras oraciones van a ser contestadas, implica que las oraciones que estamos haciendo nosotros aquí en la tierra, de alguna manera están acelerando el juicio de Dios. Mientras nosotros oramos, le estamos diciendo a Dios, cada día que oramos, Señor, ya termina con esto. Ya ven por favor por nosotros, que tu gracia, que tu justicia, que tu paz se establezca en la tierra. Y aún en el quinto sello, lo vimos también en el quinto sello, en el capítulo 4 del Apocalipsis, vemos claramente también que los santos del Antiguo Testamento estaban orando en el versículo 4 en adelante, capítulo 6 del Apocalipsis, versículo 10 en adelante, en el quinto sello, estaban orando a Dios y diciéndole arriba en el cielo, ¿hasta cuándo, Dios, justo y verdadero, venga nuestra sangre? Ahí en el cielo todavía los ángeles están junto a los santos de Dios. Ahí en el cielo están los ancianos de Dios, los líderes del juicio y del trono de Dios, los sabios del universo, junto a los santos, y los santos están diciendo al día de Dios, ya allá en el cielo, los que ya murieron como mártires, Señor, apúrate, ya que el juicio caiga sobre el mundo. Y esto es lo que sucede antes de las 7 trompetas. Santos de Dios, cuando comencé yo a entender estas cosas, de qué manera nuestras oraciones tienen el poder, porque Dios en su soberanía ha determinado todas las cosas, lo sabemos, y Dios ha establecido una hora, un día, una semana, un mes, un año, para las cosas que van a suceder. Así como Cristo vino en el tiempo exacto de Dios, así Dios ha determinado un programa cronológicamente en el cielo donde cada cosa que Él ha determinado va a suceder. Como cuando en el capítulo 2 de los Hechos el apóstol Pedro, explicándole a los judíos la muerte de Cristo, les dijo, entregado por el predeterminado consejo y anticipado conocimiento. Predeterminado consejo. Dios había ya establecido desde antes de la fundación del mundo que su Hijo Jesucristo fuera crucificado. Con predeterminado consejo y anticipado conocimiento, Dios sabía cuando Jesús vino al mundo todo lo que iba a suceder. Y lo vemos en la misma vida de Jesucristo. Cristo, el día anterior a su muerte, cuando estaba tomando la última cena con los discípulos, Él sabía perfectamente que esa noche era la última cena que iba a tomar con ellos. Él sabía que al otro día, a las 9 de la mañana, iba a estar colgado en una cruz. Él tenía un anticipado conocimiento de las cosas que iban a suceder. Cuando Él comenzó a encaminarse hacia Jerusalén, después de estar en Galilea, les dijo a los discípulos, voy a enfrentar ahora el juicio. Seré entregado por los líderes, los sumos sacerdotes, van a golpearme, van a hacerme sufrir y voy a morir y a los 3 días voy a resucitar. Cristo tenía una ubicación, un conocimiento perfecto, determinado consejo y anticipado conocimiento de todo lo que iba a suceder. Muy bien, pero aun cuando Dios tiene este anticipado conocimiento de las cosas, escuchemos esto, en su soberanía, Dios también ha determinado que nuestras oraciones puedan cambiar las cosas. Esto es asombroso. O sea, ¿qué quiero decir? Que las oraciones pueden muchas veces hacer cambiar el consejo de Dios. Esto es una revelación impresionante. ¿Cómo lo puedo demostrar? Muy fácil. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios en el Antiguo Testamento le dijo a Moisés, he determinado acabar con este pueblo? ¿Y qué hace Moisés? Se pone en la brecha y le dice a Dios, Señor, no hagas esto. Y comienza a orar Moisés, y por la oración de Moisés, Dios cambia su manera de pensar.
Y esto es precisamente lo que significa cuando encontramos en el Antiguo Testamento, y Dios se arrepintió, y Dios se arrepintió. Y más adelante dice el libro de los Números, mas Dios no es hombre que se arrepienta como los hombres. O sea, cuando oímos esta frase, y Dios se arrepintió, ¿qué quiere decir? Ahora lo entendemos. La palabra shuv, S-C-H-W-B grande, shuv, como suena en el hebreo, es la palabra que se tradujo en el Nuevo Testamento metanoia y que se tradujo al español arrepentimiento. Entonces la palabra shuv en el Antiguo Testamento significa volverse, regresar a. ¿Qué es lo que significa el arrepentimiento? Vas en un camino, te arrepientes y cambias tu manera de pensar y regresas y te vuelves a Dios. Porque el verdadero arrepentimiento no solamente es ya no voy a dejar a fumar, ya no voy a tomar, ya no voy a ver pornografía, sino que aparte de dejar esas cosas, nos regresamos hacia Dios y reconocemos que sin Él no vamos a poder continuar viviendo la vida cristiana. Entonces en el Antiguo Testamento, cuando dice la Biblia que Dios se arrepintió, esto no significa que Él haya cambiado su manera de pensar respecto al pecado, porque es lo que significa para nosotros como hombres. Dios no se arrepiente como nosotros, o sea, su manera de pensar no es igual a la de nosotros, porque la palabra arrepentimiento significa cambio de mente, cambiar de manera de pensar. Cuando nosotros nos arrepentimos es de algo malo hacia lo bueno, pero cuando Dios dice que Él se arrepiente, es cuando Él cambia su manera de pensar con respecto a nuestro trato. Y Dios se arrepintió, o sea, Dios cambió su manera de pensar en cuanto a lo que Él iba a hacer con el pueblo de Israel, en cuanto a lo que Él quería o tenía determinado para hacer. Y otro ejemplo lo tenemos con el famoso Jonás. La palabra Jonás, ¿verdad?, significa paloma, ya lo sabemos, paloma significa Jonás. Y cuando Jonás es enviado a Nínive, a una ciudad asiria, para que esta ciudad sea completamente destruida, Dios, cuando ve que se arrepiente la gente, ya Dios había determinado, voy a destruir a Nínive. Y Jonás feliz de la vida, porque Jonás era de esos profetas, ¿verdad?, del juicio, que cayera fuego inmediatamente sobre todos los enemigos de Dios. Lo mismo que los discípulos antes de que muriera Cristo le dijeron que caiga fuego y que los mate a todos los que están en contra de ti. Cristo les contestó, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces Jonás era este tipo de hombre, como hay muchos cristianos también, que caiga el juicio de Dios y que ya los consuma de una vez. Pero este no es el corazón de Dios muchas veces. Entonces cuando Jonás ve que Dios perdona a Nínive, se enoja. O sea, Dios había ya determinado que Nínive fuera destruida, pero el arrepentimiento, cuando se dieron vuelta en sus caminos y regresaron a Él, Dios los perdonó. Este es otro ejemplo tremendo de lo que estamos nosotros exponiendo, que nuestras oraciones tienen un poder tremendo, una influencia maravillosa, simplemente porque en su soberanía Dios así lo ha determinado. Que cuando nosotros oremos, Él puede cambiar muchas cosas que iba a hacer o a favor o en contra de nosotros. Por ejemplo, Dios ha dicho, bueno, a Pepe ya voy a determinar hacer esto y esto porque sigue con su pornografía, ¿verdad? Me lo voy a llevar a casa, porque Dios se lleva a muchos cristianos antes de tiempo a casa. Y entonces Pepe se arrepiente. ¿Qué hace Dios? Cambia Dios su manera de pensar y entonces le prolonga la misericordia a Pepe y le agrega más años de vida porque Pepe se arrepintió de su pecado. Entonces, esto es lo que el Apocalipsis quiere nosotros enseñarnos, y todo este trasfondo lo tuve que poder explicar para que cuando nos introduzcamos en el libro del Apocalipsis podamos comprender la mente de Dios. ¿Por qué hace Dios lo que hace? ¿Por qué estos juicios tan terribles? Porque llega un momento en que ya el ser humano está tan depravado, tan degenerado, tan endurecido,
El otro día yo estaba escuchando que lo que está pasando ahorita actualmente en el mundo con el famoso coronavirus y la pandemia, etcétera, etcétera, que ahora ya quieren hasta que usemos gogles. O sea, a ratito nos van a querer vestir de astronautas, que dice que para protegernos de esto. Yo estaba pensando dentro de mi corazón realmente lo que se encuentra detrás de toda esta orquestación siniestra es mucha maldad. Hay mucha maldad detrás de todo lo que está pasando. O sea, yo le comenté a mi esposa el otro día, nos quieren matar, están prohibiendo medicinas que pueden sanar a las personas, inmediatamente las sacan del internet. O sea, hay algo detrás siniestro. Y lo único que pude concluir es peor maldad que la de los nazis. Hay personas en el siglo XXI que no tienen alma, que ya han perdido su alma, que lo único que les interesa es enriquecerse, tener poder político, tener influencia sobre los demás y ver a todos los seres humanos como una bola de esclavos, exactamente como en las antiguas películas de ficción. Entonces, esta es la razón por la cual esta maldad que se profetizó en la Biblia, Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. 2 Timoteo capítulo 3, porque vendrán tiempos peligrosos, Pablo, le dice el Espíritu Santo, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos, sin afecto natural, sin ningún sentimiento por los demás. 1 Timoteo 4, porque el Espíritu dice que muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, con doctrinas, con barbaridades, herejías, que vendrán contra la palabra de Dios y para alejarnos del camino. Estamos en tiempos peligrosos, en los que hace 2000 años el Espíritu Santo le dijo a Pablo, y estos tiempos están por culminarse, y que el libro del Apocalipsis nos los describe. Y entonces vienen las trompetas, donde el primer ángel, capítulo 8 del Apocalipsis, versículo 7, toca la trompeta, y de una forma resumida, el primer ángel toca la trompeta y se quema la tercera parte de toda la hierba verde del mundo. Todos los árboles y todo lo que es verde se quema. La segunda trompeta, versículo 8, se toca la trompeta y la tercera parte del mar, la tercera parte de los barcos, la tercera parte de toda aquella vida que existía en el mar es completamente destruida. La tercera parte se convierte en sangre. Hace algunos días, finalmente, mi esposo y yo estuvimos en una playa cercana y nos impresionó la cantidad del famoso sargazo, que son como algas marinas descompuestas, y pues no pudimos entrar a nadar. Todo estaba lleno de sargazo y están tratando de juntarlo y todo. Y yo me acerqué y el olor era nauseabundo, era un olor terrible. Bueno, ¿qué cosa es esto? Que después de tantos experimentos de bombas atómicas que se han hecho en el océano Atlántico y Pacífico, después de los billones de litros de petróleo que se han derramado en todos los océanos y en los mares del mundo, el mar ya está, ahora sí que insoportable la vida marina. Están delfines encontrándose muertos en las playas, ballenas encontrándose muertas en las playas, y todas estas algas, este famoso sargazo, no son más que algas que se están muriendo, que es vida dentro del mar y que se muere con la contaminación, que se desprende y que el mar arroja hacia las playas. Y el olor pues es nauseabundo porque trae todo el olor, ¿verdad?, de la contaminación de todo lo que nosotros los seres humanos hemos hecho con la vida marítima. Pero cuando llegue la segunda trompeta nos damos cuenta que ya la tercera parte del mundo entero en el mar estará completamente descompuesta. En la tercera trompeta
la tercera parte de todos los ríos y arroyos del mundo serán descompuestos también. Y dice la Biblia que en la cuarta trompeta el sol, la luna y las estrellas se oscurecerán en una tercera parte para que no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y cuando entremos nosotros a la quinta trompeta, en el próximo estudio, en la próxima conferencia el sábado, en la respuesta de las preguntas, vamos a profundizar en la quinta trompeta, que es cuando un ángel baja al centro de la tierra y abre el abismo. El abismo es el lugar donde están escondidos todos los demonios. Imaginémonos que va a ser abierto el abismo y van a subir a la superficie de la tierra, y se describe la forma de estos demonios como langostas, pero con una mezcla híbrida de seres humanos, de reptiles y además de insectos. O sea, es una mezcla híbrida que vamos a explicar en la próxima conferencia para darnos cuenta al grado en la que la genética moderna o la pseudociencia que está actualmente tratando de mezclar a los animales con los seres humanos, con el ADN humano, con el ADN de los humanos, va a tener su consumación. En el libro del Apocalipsis está claramente escrito, lo vamos a ver profundamente en la próxima respuesta que le demos, qué es lo que pasa en la quinta trompeta, para que podamos darnos cuenta lo cerca que nos encontramos precisamente de los juicios de Dios, que de alguna manera el Espíritu Santo nos está alertando y nos está previniendo en este tiempo. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Quiero leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, lo que la Biblia dice claramente, o las advertencias que ya Dios nos hace para el tiempo que estamos viviendo. Dice Lucas 21, 34. Mirad también por ustedes mismos. Es tiempo que comencemos a vernos tal como nos ve Dios, con la inmensa vaciedad con la cual nacimos, vacío con el cual nacimos, y la profundidad de la maldad que traemos los seres humanos todavía, para que miremos realmente a Dios, que Él es el que nos mira, y que podamos nosotros escapar de las cosas que vienen sobre el mundo. Mirad también ustedes mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida. O sea, acordémonos que la vida no solamente es comer y beber, porque así hay millones de cristianos, desgraciadamente, que, Señor, cuando dan gracias por los alimentos, gracias Jesucito mío, que dáselos a los que no lo tienen, en el nombre de Jesús, amén. Y hasta cuando dan gracias por la comida, se vuelve mecánico y automático. Y comenzamos a creer solamente, ¿verdad?, que vivimos para comer y para beber, y no es así. Y dice la Biblia, y de los afanes de la vida. O sea, tengamos cuidado que estas cosas que están sucediendo no entren a nuestra vida espiritual, a nuestra vida interior, y nos quiten la paz, y nos desenfoquen. Perdamos la brújula y podamos perder el camino, y creamos que estamos siguiendo a Jesucristo, y ya dejamos de seguirlo, y muchos han comenzado ya a seguirlo desde lejos. Así fue como Pedro cayó en el pecado de negar a Cristo, cuando lo comenzó a seguir de lejos. Y finalmente dice la Biblia, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál es aquel día? El tiempo que estamos estudiando en el Apocalipsis, que caerá sobre el mundo. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Velad pues, porque en todo tiempo orando, para que seamos tenidos, escuchen esto, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Para que Dios nos tome como dignos de sacarnos de este mundo y de las cosas que vendrán. Entonces, ¿cuál es la única forma en la que podemos nosotros tener la absoluta seguridad
que nos vamos en el rapto de la iglesia, cuando verdaderamente nuestra vida es una vida de oración, una vida de devoción, una vida en la que no hemos permitido ni nos hemos dado el lujo de separarnos de Cristo, de nuestros devocionales diarios, de su santa palabra, de la palabra de Dios, para que podamos estar completamente seguros de que en cualquier momento, como un lazo así cayó el coronavirus, ¿recuerdan? En enero del año 2020 en el que nos encontramos, nadie sabía nada. Entramos a febrero y pues más o menos entramos en marzo y de repente como un lazo nunca nos imaginamos. Marzo, abril, mayo, junio, julio, llevamos 5 meses. 5 meses con una supuesta pandemia en la que ha arrasado con la economía, con el problema mental de millones de seres humanos, con niños, con matrimonios, etcétera, etcétera. Ha devastado la humanidad en los últimos 5 meses y cayó de repente, como un lazo. Nunca nos imaginamos que pudiera el mundo entrar en el camino donde el mundo se encuentra actualmente y que es un camino hacia el precipicio. El mundo se dirige a un precipicio y cuando el mundo caiga en el precipicio, nosotros vamos a ser, antes de que el mundo se hunda, ser sacados con Jesucristo para vivir eternamente con Él. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz y que realmente recordemos que el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Velemos, seamos sobrios y vivamos una vida de oración. Agradecemos profundamente al doctor Armando Alducin que nos haya arrojado luz sobre este tema y le invitamos a usted que nos siga sintonizando en nuestras próximas entregas de este programa Preguntas al Aire. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación